Hola, ¿qué tal? Les saluda Yolanda Fernández. Estamos en otro programa especial de Habitar y Más. Y pues el día de hoy le agradezco mucho a nuestras compañeras, a Telma Rivero y a Adriana Quintal, que nos acompañan esta noche para estar grabando este programa. Y pues sobre todo darle la bienvenida a la doctora Gladys Arana, una gran compañera de la Facultad de Arquitectura, amiga de muchas de nosotras desde hace muchos años. Y que, bueno, como mencionamos en Habitar y Más, hablamos de arquitectura, vivienda y ciudad, pero sobre todo de aquellos temas que son relevantes. Y pues hace apenas 15 días estábamos hablando del tema de la mujer, el tema de la perspectiva de género y de los derechos, ¿no? Y de la búsqueda de equidad. Y pues era una charla que teníamos pendiente con la doctora Gladys, quien es especialista en el tema. Entonces, pues no queríamos dejar pasar la oportunidad para que pues nos ilustrara, nos explicara bien desde su experiencia, desde su conocimiento, qué significa esto de perspectiva de género y esta lucha por las mujeres, por buscar ahora sí que la equidad en diferentes espacios, en donde uno de esos espacios es la ciudad. Así que muchísimas gracias, Gladys, y bueno, también ustedes, chicas, les agradezco mucho por estar aquí. Así que bienvenida, Gladys. Hola, Yoli, Adriana, Telma, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Pues en estos tiempos complejos donde tenemos que reconfigurarnos y reconfigurar el espacio que habitamos, creo que, este es un tema también por demás pertinente, ¿no? Pues no pretendo, aunque la invitación haya sido hablar sobre perspectiva de género, para empezar, trabajo el tema, me gusta el tema, es un tema apasionante y complejo. Creo que es un tema que se reconfigura todo el tiempo y que te permite también establecer nuevas relaciones con el espacio que se está habitando. No necesariamente soy experta en ello, yo tendría que decir que realmente empiezo a trabajar el tema de perspectiva de género al tener una inquietud desde mí misma, desde una etiqueta que me autoimpongo y que estoy construyendo, que hace un momento platicábamos tras bambalinas, por decir de alguna manera, que es el feminismo. Y para ser totalmente congruente con esta etiqueta, con esta manera de ver la vida, de comportarse, de enfrentar ciertos problemas y de, ¿por qué no?, de reconocer que hasta cierto punto habitamos desde el privilegio, desde nuestro privilegio como académicas, como mujeres urbanas con determinada formación, es cuando empiezo a explorar realmente todo esto que implica trabajar con la perspectiva de género, ¿no? El feminismo como tal no es una cuestión solamente, se construye día a día desde la vida cotidiana, ¿no? La historia del feminismo, pero afortunadamente desde la postura académica en la que estamos, esta vida cotidiana, esta cotidianidad se traslada a las aulas y se debe trasladar y ver reflejado también desde nuestra disciplina en el entorno que habitamos. Y la herramienta precisamente es esa, ¿no? La perspectiva de género nos va a permitir establecer un contacto directo con el territorio, no solamente como ese espacio donde ocurren las cosas, sino entender realmente por qué ese espacio es así, por qué y de qué manera el espacio coadyuva o no a fortalecer la inequidad o la equidad entre los pobladores y de manera particular entre el hombre y la mujer, entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Creo que es un poco difícil hacer esta vinculación entre la perspectiva de género y el urbanismo como tal, la disciplina, ¿no? Creo que es una pregunta que siempre ha sido reiterativa, que la escuchamos en clase, que a veces muchos compañeros nos dicen, bueno, nosotros como arquitectos, como urbanistas, ¿cómo podemos implementar la perspectiva de género? Y creo que es importante entender que a final de cuentas, si lo vemos un poquito en la lámina que estamos compartiendo, es realmente entender que desde lo urbano, lo arquitectónico,
pues a final de cuentas implica cómo localizamos y realizamos distintas actividades en un espacio, ¿no? Sea público o privado, ¿no? Que bueno, que aquí en algún momento sería muy bueno hablar precisamente de estas fronteras, entre los grosores y las permeabilidades de las fronteras que definen lo público y lo privado, y cómo estas fronteras se van moviendo a lo largo del tiempo y construyendo cultural y socialmente, ¿no? Por otra parte, también entender que la ciudad, y desde nuestra disciplina urbano-arquitectónica, este territorio brinda mayor o menor posibilidades de acceso y de oportunidades, como las queramos entender, económicas, políticas, sociales y demás, ¿no? Por otro lado, creo que también habría que reforzar y entender las distintas necesidades que tiene la población, todos los sujetos en general, ¿no? Y a final de cuentas, cómo desde la disciplina de nuevo urbano-arquitectónica, el espacio que creamos fortalece, produce y reproduce patrones culturales y sociales, ¿no? Tristemente, y es algo que no necesariamente se reflexiona o no necesariamente se reflexionó durante muchísimo tiempo, habría que entender hoy por hoy, y ese es el tema de pertinencia, que la ciudad no es universal. Y lo estamos viendo precisamente ante lo que está pasando ahorita, ¿no? La ciudad no es universal, no es entender desde la historia del asentamiento humano los porqués en el sentido amplio, sino empezar a hacer esta diferenciación entre el por qué y para quién, ¿no? Y por quién. ¿Quién diseña la ciudad? ¿Quién la ha habitado? ¿Por qué se ha habitado así? Una vez que entendemos que la ciudad no es universal, a veces cuando he mencionado esto en un contexto mucho más amplio, no cae muy bien la aseveración, realmente entendemos que la ciudad ha sido diseñada pues por hombres para hombres, ¿no? Por hombres para hombres. Y por eso a veces es un poquito difícil decir, bueno, para entender la ciudad de hoy, vamos a transversalizar la comprensión, su estudio con perspectiva de género. Sin embargo, ante el 8 de marzo, el 9 de marzo, el 25 de noviembre, las marchas feministas de septiembre, y podemos irnos con muchísimas otras fechas y momentos donde la ciudad ha sido tomada. Hoy más que nunca entender la ciudad, entender la arquitectura, entender el espacio en lo general con perspectiva de género, cobra no solamente pertinencia, sino relevancia. Es un momento neurálgico, es un momento para romper el paradigma espacial y para entender, para nutrir este paradigma con nuevas maneras de construir la personalidad psicológica, jurídica, en general de derecho de cada uno de los seres humanos. Al final de cuentas, la ciudad, la arquitectura, como testimonio político, porque lo sabemos como testimonio político, es donde están o se pueden leer estas coordenadas de marginalidad, distintos niveles de marginalidad, pero al final de cuentas estas, y también es donde hay prácticas y simbolizaciones de la exclusión. Lo que está pasando hoy, por ejemplo, con el coronavirus, donde la ciudad semidesierta está siendo habitada por personas que tienen necesidades económicas para ocuparla, habla precisamente de una práctica y simbolización de la exclusión, ¿no? Creo que voy a intentar cambiar la diapositiva. Por otra parte, tratar los temas de género, quiero bajar un poquito de esta cuestión de la ciudad a bajar al concepto de género. Creo que hay que vincularlo perfectamente bien, que a final de cuentas el género, siendo una elaboración simbólica de la diferencia sexual, y esta definición que pongo aquí, esta frase que pongo acá, realmente se publica en un libro que se llama Debate Feminista, y es una frase del 95, que así empieza todo el libro, y tristemente cuando lo leemos nos damos cuenta que 20 y tantos años después está totalmente vigente, ¿no? De hecho, todo el libro tú lo analizas y dices, bueno, 25 años después no ha pasado mucho, ¿no? Pero al final de cuentas el género, como esa elaboración simbólica, la diferencia sexual, simbólica, cultural,
tiene un doble juego precisamente cuando hablamos de espacio. El género habla, al vincular el género con el espacio, habla no solamente del lugar de la mujer como una posición en la ciudad, sino también como una posición en el espacio. El lugar que tú ocupes espacialmente es, a final de cuentas, el lugar que socialmente estás ocupando. ¿Sí? Por eso hablamos hace un momentito de estas fronteras. Y aquí empiezan las cosas un poquito complicadas, ¿no? Tú, nosotros como urbanistas o arquitectos, ¿de qué manera podemos coadyuvar precisamente en esta reconstrucción de los paradigmas pues socioculturales a partir de una deconstrucción de la concepción del espacio, ¿no? Aparentemente es complejo, por supuesto que es complejo cuando hablamos de ser humano y cuando hablamos de género y cuando hablamos de espacio, pero al final de cuentas es algo que está ocurriendo y ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Aquí me gustaría poner un ejemplo para relacionarlo con un hecho muy pragmático y además histórico, porque me encanta la historia y esas historias donde se permite visibilizar a la mujer, ¿no? Hace muchísimos años, hace 200 años más o menos, cuando la nación mexicana se estaba conformando, estamos hablando de 1821, hay una ley donde al hombre español, el hombre nacido en México de ascendencia directa española, pues obviamente era considerado enemigo de la nación, ¿no? Y en ese sentido, todo aquel que ocupara el espacio público para desarrollar sus actividades políticas, sociales, mercantiles y demás, pues podía ser apresado y deportado a España como enemigo de la nación. No así, esa ley no aplicaba para las mujeres españolas, ni criollas, únicamente para los hombres. En ese sentido, las mujeres, en 1821 hay un rompimiento espacial muy interesante entre lo público y lo privado. La mujer ocupa otro lugar espacialmente y otro lugar en la sociedad, porque ella es la que tiene que traspasar estas fronteras de lo público y de lo privado para ocupar un lugar en lo público y ocupar el sitio que socialmente había realmente ejercido su marido. Salen a hacer negocios, salen a cerrar tratos. Y por otra parte, las envolventes públicas y privadas, por ejemplo, la casa, esta gran frontera densa, las ventanas de la casa como elemento permeable se abren para que los hombres que se quedan dentro de su vivienda pudieran tener mayor participación en el espacio público, ¿no? Entonces, aquí con un ejemplo muy simple y algo que pasa hace 200 años, podemos entender perfectamente esta relación entre género, lugar como espacio y lugar social, ¿no? Y por último, bueno, no por último, sino que realmente una de las cosas que ocurren es que tenemos que reconocer que, pues, no solamente la diversidad, ¿no? Cuando hablamos de género, no solamente hablar de lo diverso, sino hablar también de las cuestiones que nos distinguen. Cuando hablamos de una perspectiva de género, no estamos hablando de un cuerpo metodológico teórico, como voy a mencionar un poquito más adelante, que implique la separación entre el hombre y la mujer, sino al contrario, lo que busca es identificar los elementos que realmente nos distinguen. O sea, tenemos que trabajar en un sentido de complementariedad, ¿no? A final de cuentas, lo que se trata es reconocer las diferentes experiencias que se tienen en el mundo, en ese territorio urbano, ¿no? Y aprender, obviamente, de los valores de estas distintas experiencias. Cuando se trata de trabajar con una perspectiva de género, no es una cuestión netamente cuantitativa, donde se crean grupos focales únicamente con mujeres, sino que
el valor real de la perspectiva de género está precisamente en hacer esos ejercicios comparados, la contrastación entre la experiencia masculina y la experiencia femenina, tomar lo mejor de ambos y hacer una propuesta que te permita hacer una ciudad muchísimo más justa, ¿no? Y claro, implícitamente trabajar con perspectiva de género es trabajar con derecho humano, como bien sabemos, ¿no? Derecho para todos. Finalmente, vaya, la perspectiva de género como tal es una metodología o metodologías, un cuerpo de herramientas sólidamente fundamentado. Es un tema que se está trabajando teóricamente con muchísimo cuidado, incluso con cuidado de lenguaje, de construcción de nuevos lenguajes, de dinámicas de actuación diferentes para trabajar con metodología, con perspectiva de género, o una perspectiva de género necesariamente tiene que trabajarse colaborativamente, por ejemplo, ¿no? Es también una manera diferente de trabajar. Y que de una u otra manera, esta manera de trabajar metodología, mecanismo, herramientas, es para identificar, sobre todo cuestionar y poner en valor qué pasa con la discriminación, la desigualdad y la exclusión, de manera particular de las mujeres, ¿no? Sobre todo cuando esta discriminación, desigualdad y exclusión está basada en diferencias biológicas y reforzadas por condicionantes culturales. Creo que cuando entendemos que a final de cuentas, a pesar de que teóricamente tratamos de dividir muy bien lo que es el género como una construcción sociocultural y lo que es la biología del sexo, ¿no? Como tal, a final de cuentas hay una frontera no invisible, sino totalmente permeable, donde se unen precisamente estos dos ámbitos, ¿no? A final de cuentas hay una discriminación, hay una desigualdad y una exclusión por ser intrínsecamente mujeres, biológicamente mujeres, pero todo esto reforzado por esta construcción cultural, ¿no? La perspectiva de género, este cuerpo metodológico, lo que realmente pretende hacer es cuestionar todo el estereotipo que se ha construido de la mujer en el espacio, de la mujer, en este caso, si estamos hablando de la ciudad, de la mujer en el espacio público, de la mujer en la ciudad. Perfecto. Gladys, ahorita que mencionas esto de discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres por una condición biológica, ¿cómo podemos tener esa lectura en el espacio público? ¿Cómo tener la lectura pragmáticamente hablando? Yo creo que es un poco complejo, ¿no? Vaya, no es un poco complejo, es muy complejo. Hoy por hoy las instituciones, si entiendo bien tu pregunta, es que las instituciones hoy por hoy entendemos que hay una serie de indicadores, por ejemplo, de violencias. Y se entiende que esto ocurre en un territorio determinado. Sin embargo, no necesariamente se evalúa el territorio en total. El territorio no es que no se evalúe, sino no se entiende que el territorio es coadyuvante de esta violencia, por ejemplo. Exacto. Sino que parece que el territorio es un receptáculo de los procesos violentos dados por una cuestión que llamamos cultura, sociedad, costumbre, normalización o lo que fuera. Pero de una u otra manera, el espacio o la manera como se concibe, se diseña y se usa el espacio por sus cualidades físicas, coadyuva en estas violencias, por ejemplo, ¿no? Hay estudios donde, obviamente, por ejemplo, los frentes negativos, por poner un ejemplo, ¿no? El frente negativo, nosotros entendemos que, vaya, no hay una legislación que prohíba un porcentaje de frentes negativos en una calle, pero es un coadyuvante de una zona, para una zona insegura. Y esa inseguridad es una condición percibida por las mujeres, no necesariamente por los hombres, ¿no? Claro, como tú dices, bueno, si yo percibo la ciudad o este lugar inseguro,
tú incluso de manera particular, como sujeto que ocupe el espacio, tú te autoexcluyes de utilizar ese espacio. Y de una u otra manera te estás autogenerando como un sujeto o concibiendo como un sujeto en desigualdad, porque no tienes la misma capacidad de utilizar ese espacio, simplemente por la percepción, ¿no? Y creo Entonces, que igual, perdón, ¿sí? es importante que para mí, ¿no? Ahorita comentas todo esto, lo que para mí afecta muchísimo es la normalización. Claro. Entonces, estamos acostumbrados, no lo hacemos, y también por eso es tan importante alzar la voz y comentar todo esto para que se tomen en cuenta en el diseño de los espacios, en nuestra forma también de darnos cuenta de que todos sepamos que eso estamos haciendo para no normalizarlo y poder tener mejor lectura de la ciudad, mejor uso de la ciudad, con más equidad en la ciudad. Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que pasan, lo mencionas perfectamente bien, es que normalizamos un uso del espacio público agresivo, por ejemplo. O sea, vaya, te autoconcibes como una persona vulnerable en ese espacio público y no necesariamente cuestionas el porqué. Y decides no ir y ya estuvo, así lo resolvemos. Cuando en vez de no ir, debemos hacer más cosas para la ciudad y para poder todos usar el espacio. Claro. Y hay además una serie de intervenciones que han sido muy útiles y se han utilizado durante muchísimo tiempo, que es, por ejemplo, generar mayor visibilización, puntos de seguridad, vaya a hacer una serie de cambios, ¿no? Vinculados con la luz, con el sonido, con los trayectos, para hacer entornos muchísimo más seguros. Sin embargo, aquí tendríamos que construir otra capa, ¿no? ¿Qué ocurre con las políticas de implementación? O sea, una cosa es el diseño urbano y otra cosa es la manera como implementes una serie de acciones o actividades en relación a la perspectiva de género. Un ejemplo podría ser, y es un ejemplo que se utiliza en algunos países donde hay, por ejemplo, condición de nieve, pero nosotros podríamos decir ahora, bueno, vamos a suponer que un día de estos tenemos un problema con un huracán. Y no es lo mismo tomar la decisión de qué calles se liberan primero, con o sin perspectiva de género. Claro. Sí. Ahí tendríamos que empezar a trabajar, ¿no? ¿A qué le doy primero energía eléctrica? No solamente por la utilidad, por ejemplo, de los hospitales, que es una condición obviamente incuestionable, pero decir, bueno, le doy primero energía eléctrica a las escuelas y luego a las fábricas, o primero a las fábricas y luego a las escuelas, ¿no? Que, claro, estoy utilizando un ejemplo totalmente sesgado porque la fábrica está vinculada con el ámbito público productivo y la escuela con lo privado reproductivo de cuidado, y eso está sesgado, obviamente, o dividido a partir del hombre y la mujer como tal. Si le damos primero, por las condiciones económicas o privilegiando lo económico, decimos que le damos energía eléctrica primero a las fábricas, estamos dejando en un estado de vulnerabilidad a todo este cuerpo de la población que provee de cuidado infantil, a los ancianos, lo que fuere, cuando probablemente lo que debemos de hacer, no probablemente, seguro lo que debemos de hacer, es privilegiar a todo el ámbito del cuidado para que estas personas que desarrollan el cuidado puedan pasar posteriormente al ámbito de lo productivo, ¿no? Entonces es un juego entre lo público y lo privado, lo productivo, lo reproductivo o el cuidado, que a final de cuentas es una toma de decisiones en el territorio, ¿no? También muchas veces esas decisiones también son tomadas por hombres. Por supuesto que es otra cosa, ¿no? Que ya quisiéramos en algún momento, afortunadamente ahorita, ya no solamente estamos hablando de condiciones solamente numéricas en la representación política, sino que ya hay muchas voces
que están teniendo pues valor de decisión o decisión real en estos temas, ¿no? Sin embargo, bueno, hay muchísimas otras cosas que pudiéramos discutir, como por ejemplo el hecho de que, vaya, cómo se deconstruye a una profesional o a un profesional, hombre o mujer, ¿no? Lo que pasó hace poco con los representantes de la Secretaría de Salud, por ejemplo, ¿no? La sexualización de una doctora, que fue más importante su imagen que todo el conocimiento que podía aportar, cuando en el caso de un hombre no fue cuestionado de esa manera, ¿no? Que ahí hay otro tipo de cuestiones que se vinculan, por supuesto, en la toma de decisiones y en la toma de decisiones en el territorio. A eso que ahí quería yo aportar algo en el sentido de que quizá lo que está faltando, digamos, en esa toma de decisiones es que las autoridades, quienes toman decisiones sobre la ciudad, sobre la modificación y la transformación de la ciudad, tomen en cuenta esa perspectiva de género a la hora de tomar decisiones. Entonces, quizá todavía no estamos preparados, digamos, desde el ámbito de la administración pública, incluso creo que desde el ámbito académico, en la formación de nuevos profesionales, en darles esta, digamos, formación desde las aulas y de tal forma de cuando se incorporen al mercado laboral tengan esa perspectiva de género en la hora de hacer sus diseños, ya sea, digamos, en el proyecto arquitectónico o en la participación en el ámbito de la ciudad. Entonces, quizá, pues hace falta mucho, ¿no?, por recorrer para poder hacer, digamos, la ciudad, como tú dices, cada vez más equitativa, con esa visión de la perspectiva de género. Claro, cuando hablamos de la ruptura de paradigmas, pues hablamos de una ruptura de paradigmas desde la hegemonía heteropatriarcal, por más chocante que pueda ser el término, ¿no? Que además totalmente vinculada con los sistemas de producción. Y si bien nadie está peleado con el dinero de nadie, vaya, no se pretende violentar los sistemas de producción como tal, siempre y cuando sean equitativos. Y allá tendríamos que hablar de otro término que es la brecha de género, la brecha salarial de género y las posibilidades profesionales, que ese es otro tema también, que está vinculado con lo biológico y demás. ¿Cómo convences a una autoridad cuando hay un impacto económico muy alto? Y ahí es desde donde se debería de trabajar, demostrar que realmente cuando tú lo que estás generando es un entorno más seguro, más equitativo, con mayor confianza, con una serie de atributos físicos y demás, que lo que estás haciendo es una ciudad donde va a permitir, donde se puede lograr mayor productividad, no solamente del 50% de la población, sino del otro 50%, ¿no? Cuando realmente, vinculando un poco lo que dice Estelma, realmente para que esto ocurra, tendríamos que trabajar también muchísimo desde el seno, no solamente de la perspectiva de género como tal, sino también desde el feminismo, ¿no? Que ahí hay otra serie de cuestiones que se vinculan con los sistemas de producción y de construcción de la personalidad psicológica de los individuos, ¿no? Y hablo del feminismo porque, vaya, hay muchísimos otros términos dentro de la diversidad, pero creo que hoy por hoy, al menos desde mi trinchera, lo que me corresponde es hablar del feminismo, por supuesto, ¿no? Y en el momento que hay esta ruptura de fronteras, donde lo productivo, lo reproductivo se vuelve productivo, ¿sí? Por ejemplo, todas estas mujeres, en su gran mayoría mujeres, que prestan sus servicios en casas ayudando, por ejemplo, en la limpieza, o que sabemos que muchísimas de ellas están en el comercio informal, o que sabemos que todas las amas de casa
su impacto económico es altísimo. En el momento que entendamos que eso es una actividad productiva y no necesariamente de cuidado, en ese momento podemos empezar a argumentar y tener mayores herramientas en la toma del espacio, en la dilución de las fronteras entre lo público y lo privado. Pero es terriblemente complejo. Esa es la realidad también. Sí, de hecho, bueno, si hablamos de toda esa fuerza productiva, esa fuerza laboral que tiene que transportarse a lo largo del día y las semanas, y a los retos y desafíos a los que se tiene que enfrentar al salir de sus casas, recorrer la ciudad de un lugar a otro, y desde, pues ahora sí, los peligros a los que se enfrentan también, pues ese es un tema de ver la ciudad desde la perspectiva de la mujer. O sea, tantas colaboradoras que tenemos en el hogar que van, realizan actividades y de repente se enfrentan en donde no hay calle, en donde no llega el camión, en donde pues no hay manera de protegerse del sol o de esperar, no se sienten seguras a la hora de tomar el camión. Entonces son temas que creo que hace falta visualizarlos, ¿no? Ser más sensibles y sobre todo incorporarlos a la parte de la planeación de la ciudad, ¿no? Claro. Yoli, vaya, que quiero que quede muy claro, porque a veces no queda tan claro. Cuando hablamos de perspectiva de género, no hablamos de un proceso de exclusión, lo repito. O sea, esto no quiere decir que los hombres no sean también parte de esta población basculante, que tengan que viajar desde otras poblaciones, sí, pero estadísticamente sí se ha comprobado que los impactos son mayores en las mujeres. Y por otra parte, creo que hablábamos también, podríamos abonar a otro tipo de vivienda, de problemas, a una agenda, o sea, que se debería de trabajar con perspectiva de género, y precisamente, y tú lo has trabajado, es la cuestión del transporte, por un lado, la cuestión del espacio público y la seguridad del espacio público, y por supuesto también la vivienda y los procesos de tenencia de la vivienda. Creo que es una deuda, vaya, no solamente exclusiva de la sociedad mexicana o del gobierno mexicano como tal, pero sí el tema de la tenencia de la vivienda es de total pertinencia, ¿no? Y ahí entramos a temas de políticas públicas mucho más complejas, ¿no? Es correcto. Nos quedan 3 minutos para finalizar. Con Gladys había otro tema. Esta presentación tiene una segunda parte. Te agradecemos muchísimo, Gladys. Como siempre, no va a ser la última vez, sino que ya tenemos ahí una agenda para abordar. Sobre todo que estoy segura que tanto Telma como Adriana se quedaron con algunas dudas, y yo también. Pero inmediatamente ahorita que terminemos, hacemos una agenda para continuar con la charla. Por supuesto, Agradecemos mucho, muchas gracias a Adriana, a Telma. Pues son una serie de programas especiales de Habitar y Más, y pues agradecemos también a Radio Yucatán, fm.com.mx, que pues es en donde se va a estar alojando también esta serie de programas. Pues muchísimas gracias, se despide de ustedes Yolanda Fernández, y muchas gracias. No se vayan, por favor, espérenme tantito. Vamos a ver.